¿Cómo les va? Espero que muy bien y esté dispuesto a disfrutar de la charla que les voy a brindar hoy en Entrevistas Más, que usted puede seguirnos también. Y en este caso es un arquitecto el que ha llegado a nuestros estudios y vamos a hablar de él, de la profesión y de mucho más. Se trata de Hugo Larramendi, a quien ya saludo y agradezco de que esté aquí, Hugo. Bueno, Gracias. con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias por estar. Arquitecto con mucha trayectoria aquí en nuestra provincia, en otros ámbitos también. ¿Y arquitecto por qué, Hugo? Bueno, yo hago un balance ahora, Sí. ya un poco más maduro Uh-huh. de mi vida, y considero que he tenido mucha suerte, porque cosas que se me han ido dando, que a lo mejor uno las busca sin darse cuenta, Sí. pero que han servido para desarrollar todo lo que constituye mi vida hasta ahora. Uh-huh. Y ha sido, reconozco y gratifico eso, agradezco eso, porque sin ese aporte de suerte yo creo que no hubiese podido, ¿no?, alcanzar lo que hasta ahora, que no es mucho lo que he alcanzado. Bueno, ¿Por qué la arquitectura? En un principio yo iba a la escuela secundaria, la escuela normal, uh-huh, emblemática, sí. que quedaba a 20 metros de mi casa. Mm. Es decir, que todo ese ámbito, mi casa, mi barrio, la calle Mitre, la Valle, el pequeño club que habíamos formado allí con los vecinos, amigos, ¿no?, Uh-huh. compañeros de nuestra edad, que en un baldío desarrollábamos, en esa época habían baldíos céntricos, y muy cercano había varios, habíamos hecho una canchita y jugábamos al fútbol, nos organizábamos, aparte de ir a la escuela, cumplir con todas las tareas. Claro. Y la arquitectura se fue dando como una vocación no muy fuerte, es decir, yo me inclinaba mucho por el mundo de la cultura, la filosofía incluso, porque en la escuela teníamos ciencias de la educación, filosofía, psicología, y todo eso nos daba a nosotros un panorama de lo que era. En historia de la educación, al estudiar la Paideia, al estudiar las ciudades griegas, cómo se había gestado toda esa cultura griega helenística, de la cual heredamos gran parte en Occidente, hacía que me fuera encaminando hacia esos ámbitos. Claro. Y teníamos dentro del mismo edificio esa construcción muy amplia, una manzana de la escuela. Convivíamos con la Universidad Nacional de Cuyo y allí había psicología, ciencias de la educación, y había un convenio por lo cual los estudiantes de esas materias, estudiantes universitarios, practicaban en nuestra escuela haciendo clases, dando charlas, Claro. practicaban su futura profesión de docentes también. Bueno, y allí me enteré que había, se podían hacer estudios de vocación. Un profesional, digamos, pensando ya en el Claro, futuro. entonces decidí, por supuesto que era todo gratis, porque era dentro de la misma. Del ámbito Decidí de la hacerme escuela. un test de vocación profesional y pero yo, a pesar de ello, a mí me gustaba el dibujo, y entonces comencé a estudiar en la Escuela de Dibujo Técnico. Y ya como preparándome, porque la Escuela de Dibujo Técnico tenía una parte artística también, es decir, aparte de ser el lenguaje técnico de ingeniería, de casi una matemática de la geometría descriptiva. En ese tiempo no había programas, no había computadoras, Claro. no había elementos como para
que se fueron desarrollando con el tiempo paralelamente. Entonces era todo un ejercicio casi manual. Y a partir de allí se fueron reuniendo varias cosas. Por otro lado, estudiaba inglés en San Luis, aparte de la escuela. Entonces tenía mucha actividad. Y por supuesto jugaba al softball, jugaba al vóley, así que estábamos... Muchas disciplinas, también Claro. lo deportivo. En la escuela era para nosotros una bandera, ahí conocimos a Víctor Sá, a Antonio Esteban Agüero, y teníamos como director, vice, depende de la época, al profesor Hugo Arnaldo Furcade. Claro. Entonces era un ámbito muy importante para la juventud normalista de esa época. En esa época la escuela no era mixta, era solamente de maestros. Varones. ¿Y hay que estos profesores fueron los que te inculcaron o te guiaron para poder...? Y bueno, en la cuestión de historia de la educación, sí, fueron los profesores externos, porque Claro. Víctor Sá era un historiador que venía a dar charlas. Antonio Esteban Agüero también, en horas libres, en lugar de ver cine, que teníamos una sala de cine, también nos daba charlas, conferencias, y había un diálogo, y el mismo profesor Hugo Arnaldo Furcade desempeñaba ese rol. Pero en historia de la educación, que hubo varios profes, ahí un poco se veía cómo se formaba la juventud para el desarrollo futuro. Y la paideia para mí me parecía una cosa muy importante, porque buscaba el equilibrio entre el desarrollo físico y el desarrollo intelectual. Y bueno, después también influenciado por el cine. Nuestro pasatiempo en esa época, había 4 cines en la ciudad de San Luis, era el cine, y a través del cine nos llegaban otros mundos, otras historias, y en una de esas yo vi una película que se desarrollaba en San Francisco, California, Estados Unidos, y había un arquitecto, trataba la vida de un arquitecto. Y ya ahí comenzó a delinearse mucho más la vocación esa de arquitecto. ¿Y en el test también salió? Sí, y en el test, que fue largo, tan largo que a mí para hacerme el test me sacaban de horas de clase. Claro. Entonces en algún momento dado algunos profesores dijeron, bueno, yo lo voy a dejar libre si usted no viene. Entonces el test fue también una oportunidad, y sí, definió también al último, sin tener algo escrito, claro, la estudiante y doctora de la Facultad de Ciencia de la Educación me dijeron, sí, se orienta hacia la arquitectura. Este es el perfil. Y bueno, y le hiciste caso, sí. Y sí, después charlando con mis padres, mi papá era empleado de comercio en una gran tienda frente a la Plaza Pringles que se llamaba Blanco y Negro. Existía esa tienda y cercana a ella existía Galver. Y bueno, mi mamá era ama de casa simplemente. Con mi hermano habíamos ido a la escuela normal, y cada uno pensó en su profesión, en continuar estudios en la universidad. No era fácil por todo lo que conocemos, sí, claro, nosotros, ¿no? Y como no era fácil, mi aspiración era estudiar en Buenos Aires, porque habiendo nacido en casi una pequeña aldea como era la ciudad de San Luis, conocer Buenos Aires, deslumbrarse con el mundo, el movimiento, la actividad urbana tan claro, deslumbrante, representaba para mí una especie de atractivo muy fuerte. Y bueno, era más difícil, pero se podía dar en Córdoba. Y fue allí finalmente donde con un compañero de escuela, muy amigo,
Jorge Páez Pinto, habíamos decidido los dos estudiar arquitectura y habíamos buscado los medios acá para conseguir alojamiento en un colegio mayor de allá de Córdoba, en donde existían colegios mayores de hombres y de mujeres, y que tenían mucho prestigio porque aseguraban una vida sana, con cierta disciplina por el estudio. Era como una garantía para los padres en aquella época. ¿Y cómo fue el ir pasando los años, ir con distintas materias, quizás reafirmando el hecho de decir, bueno, esto es lo mío, esto me gusta? Bueno, en la arquitectura, por haber estudiado en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, que dependía de una universidad nacional, la de Cuyo, nosotros no teníamos que hacer curso de ingreso. Ajá. Teníamos esa importancia de formación, una formación muy importante, que era reconocida y establecida entre las universidades. Ya te daba una base ya para poder. Entonces entrábamos casi directo en la Facultad de Arquitectura, y bueno, las distintas etapas fueron, por empezar, Córdoba es una ciudad hermosa, la Facultad de Arquitectura estaba en pleno centro, a media cuadra de la Plaza Vélez Sarsfield, a 3 o 4 cuadras de la Plaza Central, del Montserrat, estábamos a 1 cuadra y media, de la Facultad de Ciencias de Facultad de Derecho, que es la más emblemática de Córdoba, estábamos cruzando la vereda casi, Facultad de Ingeniería. Éramos parte de la ciudad, salíamos de la facultad y podíamos ir a librerías cercanas, a un café cercano, a la plaza. Y bueno, deslumbrado por todo ello, además la facilidad que me brindaba a mí la formación que había tenido de dibujo técnico y de materias del mundo de la psicología, la filosofía, de formación más amplia, me daban cierta nivel como para estar muy cómodo y desarrollar los primeros años en las primeras materias con mucha comodidad. Teníamos materias como técnicas por un lado, pero por otro lado teníamos materias que se acercaban mucho a la sociología de la ciudad, de las personas, de lo que deseaban, y la historia de la arquitectura, que más o menos allí era compatible con la historia de la educación. Es decir, cómo los pueblos desarrollaron sus ciudades en base a sus grandes pensamientos, a sus grandes vocaciones de la época, de los grandes pensadores. Y eso fue generando la época de estudiantes, ya casi terminando la facultad, el hecho de decir, bueno, ya me gustaría empezar a desarrollar, a trabajar mis propios proyectos. ¿Cómo fueron esas ideas primarias? Bueno, la gran oportunidad que yo te hablaba o suerte que tuve, es que todo eso me había dado una base muy importante y en cierta manera los profesores buscaban en el alumnado, en toda la facultad, los alumnos propios, quienes tenían ciertas condiciones como para trabajar en sus estudios. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar en estudios importantes de arquitectura. Aparte era una necesidad para nosotros porque ese estudio, el estudio con un trabajo paralelo, nos ayudaba económicamente a poder continuar y solventar los gastos. La carrera de arquitectura era una carrera en cierta manera costosa. No comprábamos revistas porque las revistas eran extranjeras, pero las teníamos en la facultad. Pero los materiales de dibujo, en esa época se usaba tableros, se usaban cierto tipo de lápices, de estilógrafos para dibujos con tinta,
que eran importados, suizos, alemanes, franceses, y eran costosos. Entonces trabajé en estudio de arquitectura y allí tuve la oportunidad de desarrollar con otros, trabajo en equipo, Claro. por supuesto, y poder yo estaba de novio en Córdoba, Ujú, con Liz Biglione, ujú. que estudiaba francés, y algunos fines de semana teníamos, por ejemplo, podíamos salir a cenar en esa época juntos, podíamos tomarnos un café en el bar de las facultades, es decir, se podía vivir con cierta bienestar. Ujú. Y por supuesto estaba todo lo otro que era la participación política de años complejos de la universidad, lo que hizo que, por ejemplo, nuestra facultad era muy contestataria. Ujú. Y con los primeros conflictos, paros, tomas de facultad, la única que cerraron fue la nuestra. Mira. Así que volví a San Luis y seguí acá trabajando con arquitectos, como dibujante, trabajando con arquitectos locales, ingenieros como el ingeniero Benzaquén, el arquitecto Salazar, el arquitecto Capurro, Peschanque. ¿Y ahí qué proyectos se realizaban? ¿Eran civiles? ¿Algunos otros proyectos un poco de mayor envergadura? ¿Cuál era el estilo que estaban implementando? Por lo O que general quizás te marcó, ¿no? eran proyectos de viviendas y cuestiones particulares, Ujú, no eran grandes proyectos de gobierno o ujú. del Estado municipal o provincial. Bueno, eso ya me dio la posibilidad de aplicar cosas Claro. que en 1 o 2 años había alcanzado allá, en Córdoba, aplicarlos acá. Y luego de un tiempo se reabre la facultad y vuelvo a insistir. Ujú. Insistir nuevamente desde el primer año. Ya. Y bueno, todo eso se sumó después que me toca el servicio militar y yo pierdo allí otro año. Mm. Es decir, que he tenido suerte porque pese a todas esas dificultades iniciales, pude continuar y Y finalizar recibirme. la carrera. Cuando yo iba a la escuela secundaria, el viaje fin de curso fue a Barcelona. Mm. Y allí Barcelona y ciudades cercanas de Cataluña, ¿no? Bueno, allí fui muy impresionado por la arquitectura Claro. medieval, el barrio gótico Mm. y la hermosa catedral que estaba en construcción aún de Toni De Gaudí. Gaudí. De Gaudí. Ujú. Así que eso también había marcado la vocación y ya era definitiva. Y Ujú. volví a Córdoba, continuamos con eso y antes de recibirme, mi novia, Liz, Ujú. recibe, recibe la oferta de una beca en Francia para realizar allá lo que se llamaba una tarea de acompañamiento de alumnos del Ujú. secundario en idioma español, la enseñanza del idioma español, pero también con gran intercambio del francés. Entonces me dijo, mira, yo me tengo que ir, y le digo, Vamos. no, Ah. me decía, yo no tengo muchas ganas de, no, le digo, ¿cómo no vas a ir? Y entonces le digo, bueno, te vas, nos casamos, Ujú. ahí apareció la idea del casamiento, nos casamos, tenemos una luna de miel corta, fue en Bariloche, como era habitual, Ujú. y ella viajó, yo volví a Córdoba y continué un tiempo en la facultad
hasta terminar el fin de año, y ese fin de año yo me fui a Francia. Recuerdo que viajé en lo más barato que había, que era en barco. El barco tardaba 15 días. Y llegué a Génova y allí estaba Liz esperándome en Génova con compañeras de becarias también, algunas cordobesas, Claro. que estaban en Y Francia. ahí otra posibilidad de observar arquitectura, imagino, en distintas partes que te fueron nutriendo, ¿no? Sí, el primer choque fue el idioma, porque yo llego creyendo que el inglés medio como se me había borrado por el francés. Fui a la Alianza Francesa También. de Córdoba durante un año en un curso muy intensivo y yo creía que ya lo hablaba y lo entendía perfectamente. Claro. Cuando llegué a Francia, en un momento dado, en una estación de trenes, me dice, les pedí un café a ver cómo te va. Y le digo, Monsieur, s'il vous plaît, un café. Y el mozo me dice, ¿cómo? Como diciendo, ¿qué me pidió? Es decir, lo había pronunciado tan mal, que no me había entendido. Entonces ese fue uno de los primeros choques y necesidad con la estadía allá de mejorar eso, ¿no? Y lo hacía a través de la radio. La radio permanente, uno va acostumbrándose Claro, el oído y demás. la fonética, todo eso, y después salir solo, sin ayuda, y tratar de comprar un diario, tomar un café, comprar algo en el supermercado, todo eso. Eso fue hace más de 50 y pico de Claro. años. Y bueno, allí la arquitectura de nuevo pasó a deslumbrarme. Yo ya tenía una formación, ya estaba muy poco de recibirme, y tuve la gran suerte de conseguir un trabajo allá, en el ámbito que precisamente a mí me gustaba mucho, que era el ámbito urbano, en la ciudad de Besanzón. Trabajé para lo que sería acá la administración local de los desarrollos urbanísticos de esa pequeña ciudad medieval. Casi un sueño. Claro. Y tuve la gran suerte de que me tomaron, porque yo no tenía visa de estudiante, no tenía visa de trabajo, no tenía absolutamente nada, más que ser marido de Liz. Pero a pesar de eso, y al ver mis carpetas, mis dibujos, se entusiasmaron y me contrataron. Bien, bien. Era un contrato como pasantía de estudiante. Y bueno, allí trabajé con sociólogos, economistas, ingenieros, los famosos ingenieros de puentes y calzadas, ingenieros de pontes chaussées, que se llaman allá, que tienen una formación muy importante en Francia y ocupan cargos administrativos muy... Bueno, y por lo que nos has ido contando, a pesar de tu juventud, fueron cosas que te fueron nutriendo. Y que, ¿cómo pudiste volcar después acá? Ya contanos un poco tu etapa en San Luis y los trabajos, los proyectos, tus primeras ideas volcadas en San Luis. Bueno, todo ese mundo recogido, ambiental, que a mí me gustaba mucho. No sé si a todo el mundo, pero los rincones medievales, las callejuelas, todo eso, templos, edificios, y algunos modernos también, ¿no? Nosotros vivíamos en Besanzón, en una ciudad nueva, una ville nouvelle, que estaba destinada a la población que se había ampliado la ciudad, que estaba hecha en el exterior. Algo así como se hizo acá posteriormente con la ciudad de La Punta. Pero estos eran grandes bloques de departamentos, muy bien diseñados, con una convivencia entre estudiantes, gente de clase media, y había una planta que quemaba residuos, y esa planta que quemaba residuos producía agua caliente para toda esa pequeña ciudad nueva. Estoy hablando de hace 52 años. Es decir, que allí ya los principios modernos de la ecología y todo eso comenzaban
a ser muy fuertes. Con todo ese bagaje, cuando volvemos a San Luis, yo no puedo continuar en Córdoba como me hubiera gustado, como la carrera docente. Claro. Vine acá y a la pequeña aldea natal y bueno, y veía que todas las posibilidades que teníamos acá para desarrollar cosas similares, semejantes, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo ambiental, urbano, paisajístico. Y bueno, ingresé en la municipalidad y a partir de ello me dediqué mucho a la parte urbanística, a los primeros códigos urbanos de la ciudad, después a la diseño y formulación de plazas y paseos, y teniendo en cuenta la identidad local. Claro. Y bueno, esa identidad local me llevó a entrevistar a Víctor Sá, a hacerme muy amigo del profesor Hugo Arnaldo Furcade, y de Jesús Liberato Tovares, que también ya habían comenzado a analizar San Luis de antaño, y todo eso servía era un gran universo como fuente para desarrollar el repensar la ciudad, la vocación que tenía nuestra ciudad por la zona serrana, que nos da la identidad y la puntualidad. Mira, y voy generando todo esto que me estás contando y quizás, bueno, una obra cumbre que tuvieron todos ustedes fue el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, que significa mucho de esto y de nuestra historia, ¿no? Claro. Raúl Furcade, que es hijo de Hugo Arnaldo Furcade, que es juez, él siempre me dice a mí coautor del Monumento al Pueblo Puntano. Y yo entiendo perfectamente que somos coautores de ese monumento, porque ese monumento tiene su embrión en lo que hizo un pueblo heroico en la época de la Independencia. Ese pueblo heroico en la época de la Independencia fue reivindicado por todos los historiadores. Pero Víctor Sá fue el único que se atrevió a decir que a pesar de ese heroísmo, tanto el pueblo puntano como la nación, teníamos una deuda con ese gran esfuerzo que había hecho nuestra pequeña aldea, la ciudad Cabildo, etc. Y todo nuestro territorio, en bienes materiales y en vidas. Entonces propuso él, en una conferencia que dio en el cine Ópera, propuso él en esa conferencia que el proyecto de un monumento, la necesidad de un monumento. Y ahí lo esboza él al monumento. Esboza fundamentalmente la parte escultórica. 40 años después, el gobierno provincial, Adolfo Rodríguez Sá, en ese momento retoma esa idea y decide llevarla a cabo. Y para llevarla a cabo se llama un concurso nacional de anteproyectos. Walter Lucero y Julio Domínguez, coautores también, me invitaron a participar. Escultores, ¿no? Sí. No, aparte Walter era compañero en la municipalidad. Claro. Julio Domínguez había sido compañero mío en la Escuela de Dibujo Técnico. Así que éramos amigos más que Y se que juntaron socios. y generaron el proyecto. Nos juntamos, estudiamos las bases, nos llevó muchas horas estudiar las bases porque era prácticamente un libro, donde estaban todos los antecedentes. Invitamos al profesor Hugo Arnaldo Furcade a que nos asesorara y que nos ayudara a redactar una memoria describiendo el proyecto. Y en base a la charla y a la evolución en bocetos de todas las ideas, llegamos a la conclusión de ese gran anteproyecto. Y después llegamos también a una conclusión de como que habíamos diseñado un templo donde se veneraban
la gran obra del pueblo puntano, la gran entrega que había tenido, pero también reliquias e identidades que acompañaban a eso y se manifestaban en el Claro. proyecto, ¿no? Ujú. Tiene las características de un templo, una basílica con una nave central que llega al altar. El altar tiene un subsuelo que es como una especie de cripta para todas las reliquias y cosas de valor, desde bandera, los 3 granaderos de Renca, Claro. Todas las listas en bronce de los que participaron, cómo colaboraron, de los granaderos que se formaron allí. Y bueno, y todo eso nos parece que llegamos a una obra concreta y que tiene razón y sentido con lo que pensó Víctor Sá, con la historia de ese pueblo heroico y con los que nos propusimos o interpretamos nosotros como obra arquitectónica, parque, escultura. Y el significado que tiene, encerrado totalmente. ¿Qué obra? Y cuando la recorres hoy, todavía, ¿cómo lo pensás, lo sentís? Recordarás obviamente todo el trabajo que fue tremendo que hicieron, ¿no? Sí, fue un trabajo tremendo. Hubo una empresa de empresarios muy jóvenes. Ujú. Robela, que tenía 20 años, debe haber tenido 20 años, 22 años. Ujú. Alberto Carranza, los 2 ingenieros. La empresa era Robela Carranza en ese momento, estaban asociados y fueron los que aceptaron el desafío de ejecutar, porque había que ejecutarla en 7 meses, Ujú. la obra. El desafío fue para la empresa, para los escultores y por supuesto para mí también, porque había que desarrollar todo el conjunto Claro. en 7 meses, que era muy, muy poco y escaso el tiempo. Los escultores tenían que realizar los moldes, hacerlos fundir, traerlos y colocarlos. Claro. La empresa tenía que desarrollar toda la obra en todos sus aspectos. Y nosotros habíamos sumado en el anteproyecto 2 plazas que no estaban consideradas. Ujú. Además de otras cosas, ¿no? Y que fueron muy importantes. Era la Plaza de América, que está al iniciar el acceso al monumento, Ujú. donde está el portal de los Cóndores, Sí. y después toda esa obra que fue el subsuelo que no estaba considerado en las bases del concurso. Y bueno, tuvimos suerte. Qué lindo, Hugo. Y seguramente lo seguís disfrutando, si lo vas Sí, viendo, que recorriendo con tu gente. cada visita, recorrer y ver las piedras en el lugar, cómo se transformó ese lugar, Ujú. hoy con forestación, Con todo lo que tiene, ¿no? es un lugar muy, el anfiteatro que tampoco estaba previsto en el concurso, pero que nosotros interpretamos como una oportunidad de vivenciar en ese anfiteatro griego el paisaje de la montaña detrás y todo lo que significa para San Luis. Y mucho, significa mucho. Y por eso también te agradezco por toda la obra y por compartirla con nosotros aquí en este espacio, pequeño por lo menos, para que la gente lo entienda un poco más. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, Hugo, gracias. Y como siempre a ustedes por estar del otro lado y seguirnos en Entrevistas Más. Gracias.